Hola Aries, bienvenido a este canal. Es un honor para mí leer para ti. Vamos a estar viendo qué tienen para decirte tus guías, maestros y ancestros. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Comenzamos con el 8 de espadas, 10 de bastos, 6 de oros y una carta preciosa que es el 2 de copas. El oráculo abre tu mensaje y te dice lo siguiente. Bueno, te ha salido una carta que es el cuarzo ahumado y esta carta te habla acerca de cómo es muy importante durante estos próximos días para ti realizar rituales que te permitan eliminar la negatividad. Te dice libérate de la negatividad de tu interior y de la que te rodea. Fíjate que esto tiene que ver mucho con estas cartas, tanto el 8 como el 10, porque si estás muy cargado, o sea, tú no eres una persona mala y sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que haces, parece que las cosas no fluyeran para ti. Te has sentido cansado, tanto física como emocional como espiritualmente. Esta carta aparece cuando estamos ya casi que a tope, ¿sí? Entonces, en mi canal puedes encontrar cómo realizarte la limpieza del huevo, por ejemplo. Puedes realizar otros rituales como los baños amargos. Y fíjate que todo esto nos ayuda siempre y cuando nuestra mente también cambie, porque tú te puedes hacer todos los baños que quieras, tú puedes tener todas las pulseritas como esta, tú puedes hacer todos los rituales y si tu mentalidad sigue siendo igual de pesimismo, de que todos te odian, de que nada te sale bien, de que no hay trabajo, de que todo está muy difícil, pues la negatividad se va a seguir manifestando en cada cosa que hagas, ¿sí? También a veces nos cargamos porque hay personas que nos envían como todos esos pensamientos y toda esa energía como de bajo astral, de odio, de envidia, gente que incluso sin que tú le hayas hecho algo, habla a tus espaldas. Entonces todo eso, si tú no estás protegido, si tú no estás vibrando bien, si continuamente no estás limpiando tu energía, pues se te va pegando. Son como unas larvas energéticas que van drenando tu vitalidad, que le van quitando fuerza a tus sueños. Entonces, no son tus imaginaciones, Aries. O sea, no es como que tú te estés creando ideas ilusorias en tu cabeza de que estás cargado negativo energéticamente, porque realmente sí lo estás. Y siento que es como la suma de muchos factores. Si tú ves, por ejemplo, este 8 de espadas, siempre nos habla de un sujeto, en este caso es un gatito, que se encuentra atrapado en medio de estas 8 espadas y parece ser que no logra escapar de ahí. Y esto tiene que ver mucho con ese bloqueo que has estado percibiendo. Se han convertido como en una carga. ¿Sí? El 10 de bastos nos muestra esto, que se ha convertido en una carga. Sin embargo, aquí hay algo muy bonito y es que hay una persona que a ti te quiere de verdad, ¿sí? Por el 2 de copas y siento que el universo te va a ofrecer, te va a bendecir con ayuda para salir de este estancamiento a través de alguien, ¿sí? Esto es una mano amiga, esto es una buena pareja, puede ser también un familiar,
Pero esto me habla de un vínculo poderoso, sano, justo, con alguien que de verdad quiere verte bien. Entonces, aceptar la ayuda es bueno en este momento. Sí, a veces la apertura de nuestros caminos y la solución para salir de esos bloqueos no vienen directamente del cielo, sino que ellos utilizan a ángeles, utilizan a personas que extienden su mano y que nos ayudan a salir de ese fondo donde tal vez te encuentres en este momento en una situación. Veo además que si tú tienes a alguien especial, por allá se cayó, hay como un plástico que recoge agua, se acabó de caer, entonces lo asumo yo como una señal, como esa lluvia de bendiciones. Pero si tú también has querido como regalarle algo bonito, algo importante a una persona que tú quieres mucho, porque este 6 es una carta de generosidad, esto me indica que se te va a abrir esa posibilidad. Tal vez tú has dicho, yo quiero regalarle esto a mi novio, a mi prometido, quiero regalarle esto a mis papás, me encantaría poder darle este presente a mis hijos o a un amigo. Y aquí yo puedo ver que se te va a estar como dando la posibilidad de ayudarle a alguien que es importante para ti con algo que la verdad siento que le aliviaría alguna carga o le facilitaría un trabajo o puede ser que este regalo llegue a tus manos. Entonces la generosidad es como de doble vía, ¿sí? La generosidad es bueno ejercerla, pero también es bueno aprender a recibir. Y siento que estás en un momento de tu vida donde para salir de este estado, de esta negatividad, de todo esto, está muy bien aprender a recibir. Entonces, vienen cosas bonitas para ti en ese sentido y espero que de todo corazón tú las sepas aprovechar. Siento que de ahora en adelante va a haber un cambio y lo que te va a estar rodeando a ti es la gente que te desea el bien. Sí, mira que ya estuviste mucho rodeado por este 8 de espadas, por estas personas que te drenaban lo bueno, lo bonito. Y comienza una etapa donde uno de los regalos maravillosos del universo para ti va a ser precisamente que te rodee más bien en gente que sí sea linda, gente que eh, resuene como en tu misma sintonía, ¿listo? Entonces eso tenlo muy presente. Em, Signos que puedan estar relacionados con tu lectura, el signo de Géminis, el signo de Libra, Sagitario, Tauro, Capricornio y el signo de Piscis, ¿ok? Iniciales que tú digas, esto me conecta con alguien que tiene que ver aquí algo, la letra D, la M, la G, la O, la C y la A, ¿ok? Suscríbete para estar en mi lista de oración, déjame un comentario y comparte este contenido. Bendiciones. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos,
Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación, decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.